Quiero que compartamos esta palabra de hoy. Nuestro tema, morir por Cristo. ¿Y de dónde se asevera, de dónde se desprende este título, morir por Cristo? Entendiendo qué debe morir, quién debe morir, por qué morir. Vamos a iniciar por Juan capítulo 14. Busquemos el Evangelio de Juan capítulo 14. Y ya estando allí, prestemos la atención al versículo 6, Juan 14, versículo 6, que categóricamente dice, citando al mismo Señor Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, para no solo su generación, para sus discípulos, sino para la posteridad, todas las generaciones, de todos los continentes que hemos escuchado su palabra, nos dice esto como respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por medio de Jesucristo podemos tener acceso al Padre. No es por nuestro esfuerzo, no es por la calidad de nuestra alma, no es por la calidad de nuestras acciones, porque de hecho un estorbo para poder llegar a la santidad de Dios es nuestra falta de santidad y para llegar a la perfección, ¿qué estorba? Nuestra imperfección. Por eso el Señor Jesucristo se pone como camino, siendo perfecto, como camino, verdad y vida. Esto me llevó a mí, este versículo, a buscar algo que yo creo que ya por ahí presienten, el griego antiguo. ¿Qué significaba camino, verdad y vida en su justo contexto? Muy similar, pero sin embargo hay unas peculiaridades, sobre todo en el término camino, algo me llamó la atención. Bien, vamos a ver. Camino es hodos. Camino, literalmente camino, pero también es proceder. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, es también la forma en que procedes en tu vida. Yo soy el proceder, cómo te conduces, cómo actúas, cómo andas ante cada momento de tu vida, cómo reaccionas, en qué pensamientos, sentimientos y acciones sustentas y respondes ante todos los desafíos que tú tienes en tu vida. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, también soy el proceder. O sea, en mí ustedes van a tener un buen proceder, es más, un perfecto proceder respaldado por Dios. ¿Y por qué Él es el proceder? Lo que nos da buen objetivo, porque Él es la verdad. Y el término aletheia significa veraz. O sea, lo que el Señor dice es irrefutable. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. El Señor Jesucristo no conoce la verdad. Él es la verdad. De hecho, en muchos sistemas religiosos y filosóficos, ¿cuál es la gran meta? Encontrar la verdad. La búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, ¿me podrías buscar un poquito de agua, por favor? Se me olvidó el agua, perdón. En ese sentido, todo lo que hacen los pensadores, los estudiosos, los que dedican su vida conforme a ciertas filosofías, ciertas religiones, vamos a ver si encontramos la verdad. Pues resulta que con Jesucristo no tenemos ese problema y no vamos a perder el tiempo, porque Él dice, yo soy la verdad. Lo que yo digo es verdad, lo que enseño es verdad. Es irrefutable lo que el Señor dice. Y una forma de yo creer que Él es la verdad es que si el Señor Jesucristo dice, yo hago. ¿Cómo yo puedo refutar? Aparte que la ciencia tiene todas las pistas, pero por encima de la ciencia, la ideología de género y los 112 géneros. En el hecho de que Jesucristo dice que varón y hembra, él sustenta en Mateo 19 lo que se dice desde Génesis, donde dice varón y hembra, y serán una sola carne. Ya por eso inmediatamente sé que no hay más géneros. Que la ciencia ahora está corroborando y que los que antes se oponían porque Jesucristo dijo, determinó, ahora tienen la riña porque la ciencia sustenta lo que dice el Señor Jesucristo, ya ese es otro problema. Chocan contra la verdad.
Y si yo sé cómo debo proceder conforme a que Jesucristo es la verdad y lo que él dice es irrefutable, incuestionable, irrebatible, a prueba de fuego, a prueba de los tiempos, alcanzo lo que es Zoé, vivir la vida. Pero aquí no solamente la vida como estamos aquí y tengo mi vida donde tengo un trabajo, una familia, una casa, un apartamentito, una choza, lo que sea. Va mucho más allá, es mucho más profundo. Si asociamos el término o sea, porque el término es Zoé, pero si lo asociamos en su raíz al término suje, que significa aliento, es decir, por implicación, espíritu, el Señor Jesucristo dice que Él es el espíritu de vida. Por eso, recuerden cuándo es que esa imagen que el Señor hizo, ese cuerpo del barro, tuvo vida cuando se sopló sobre él el aliento de Dios. Y en ese mismo sentido, cuando nosotros tenemos vida para vida eterna y nacemos de nuevo, cuando por medio de Cristo recibimos su espíritu. O sea, es algo mucho más profundo que estilo de vida, que vida pasajera, vida de ricos y famosos o de pobres y desconocidos. Por encima de eso, el Señor es quien nos da el aliento de vida. Si estamos aquí, por eso somos por Cristo y para Cristo y todo está hecho por Él y para Él, entendemos que nuestra vida plena depende de la plenitud que tenemos con el Espíritu que Él nos da. Él nos da su Espíritu y en la medida que lleno de ese Espíritu andemos con un buen proceder, conforme a que creyendo que lo que Él dice es verdad, tendremos vida plena, vida útil, vida con propósito, que es la preciosa antesala a algo mejor. Esta vida es la antesala ¿a qué? A algo mejor, sí, pero ¿qué más? Creo que Jackie dijo algo. No dijiste nada. ¿Y quién dijo eternidad? ¿Alguien dijo la eternidad? Bueno, el preámbulo a la eternidad, me había hecho la ilusión. Pero bien, esta vida es el preámbulo a la eternidad. Ahora, nuestra eternidad, todos vamos a tener eternidad, todos. Pero lo que decidamos en esta vida determina dónde vamos a estar eternamente. Yo quiero ser eterno. Sí, ¿eterno en qué? ¿En la salvación o en la condenación? El Señor, por ser la verdad, y cuando Dios dice que solo en Él hay salvación, nos dice aquí, confía en mí, entrega tu vida a mí, procede conforme a mi instrucción, porque yo soy verdad. Y el Espíritu que recibes es el sello, la garantía de que eres mío, que eres oveja de mi prado. Ahora, por todo eso, ya con solo este versículo, para nosotros morir por Cristo debe ser ganancia, ¿verdad? Y debe ser, de hecho, un anhelo. En Juan no, en Romanos 14. Vamos a Romanos 14. Y de Romanos 14 les invito a que leamos todo el libro de Romanos, es digno de un estudio profundísimo. Y todo el capítulo 14, por supuesto que sí. Aquí le estaba hablando a una iglesia donde lo que estaba muchos que venían del judaísmo y otros del politeísmo, que era propio de la región, de Asia, de parte de África también, pero que se habían convertido al Dios verdadero. Romanos 14, del 5 al 6. Aquí dice, y aquí pongo en contexto, esta es una iglesia donde incluso había problemas porque había unos débiles en la fe, otros que daban pasos que parecían más o menos un gateo, otros que iban avanzando muy rápido y otros que se entregaban totalmente, otros que no, pero también conforme a esa entrega y también a sus aspiraciones, pero también a ciertos esquemas, algunos tenían una vida donde tal vez, no, evidentemente por sus raíces judías, rendían mucho tributo al día de reposo y otros que lo buscaban arduamente cada día. En el ayuno no había unicidad. Y en medio de eso, a pesar de esas diferencias, había algo que los unía.
¿Qué los separaba y qué los unía? Y cómo entender lo que nos separa a veces y qué es lo que nos debe unir a nosotros. Y esto es muy importante porque actualmente los cristianos estamos separados a veces por ciertos ritos que no son doctrina esencial. Cuando el bautismo, cuántas veces la Santa Cena, imposición de manos y demás. Pero por encima de eso, y sin hacer más preámbulos, vamos a leer Romanos 14, del 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente, tanto los que guardaban como el mayor día, el día de reposo, como aquellos que guardaban, aquí no estoy leyendo, sino estoy desarrollando el concepto, todos los días para el Señor. ¿Quiénes estaban errados? Si cada quien lo hacía para el Señor o para su propia satisfacción y para llenar las expectativas de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, entendiendo que hay un día que es el día del Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, más bien el que lo busca arduamente. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Cuando lo que yo hago, lo hago para el Señor auténticamente. Y un hermano está haciendo ayuno y el otro no está haciendo ayuno el mismo día. ¿Quién está mal? Conforme a esta palabra, ¿quién es el que está mal? ¿El que está ayunando ese día o el que a su lado no ayuna? La misma palabra nos dice, el que no lo hace para el Señor. Yo puedo hacer ayuno para mí mismo, lo puedo hacer para tratar de torcer el brazo al Señor. O tal vez digo, yo no ayuno porque el Señor a mí no me va a quitar el deleite de comer. Pero si lo que yo hago es para el Señor, y por eso los discípulos guardaron el día de reposo como otras veces, no como cuando recogieron espigas. El Señor mismo, que es el Señor del día de reposo, en un momento dado hizo milagros en el Shabbat. ¿Para quién lo hacía? Para el Padre, para la gloria del Padre. Aquí sobre todo lo que nos dice, no anden poniendo como filtro en su calidad cuántos días tú guardas. Mi aspiración personal es que todos los días, claro, por supuesto, todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. No es que a veces lo adoro y a veces no, que a veces lo obedezco y a veces no. Pero si yo quiero hacer del Señor culto cada día, perfecto. Pero aquel que obedeciendo al Señor diariamente designa un día donde se guarda en ayuno, en oración, en súplica, en todos sus pensamientos, perfecto. Es más, de hecho, la persona que guarda un efectivo día de reposo en el Señor, se le tiene que notar todo el resto de la semana. Si hoy sábado usted guarda todo en su corazón, todo lo que el Señor le ha mostrado, en la semana se tiene que notar. Porque se vuelve en nosotros ley lo que he guardado hoy para mi estilo de vida en cada día, para guardar la palabra, andar en ella, en el camino, en el descanso, en cada momento. ¿Alguna duda? ¿Todo claro ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, micrófonos cerrados allá porque estamos claros, ¿verdad? Pero pueden abrir micrófonos por Zoom también. Romanos 14, el 7 al 9. Porque ninguno de nosotros, y aquí habla de esta iglesia, la de los romanos, pero que también tiene que arroparnos a nosotros esto, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La próxima semana el Señor hoy me mostró un tema y vamos a estar estudiando la soberanía de Dios. El Señor quiere que hablemos de su soberanía. Pero cuando Él se hace soberano, y como un adelanto para que nos vayamos preparando en adoración, cuando reconocemos que de Él somos, por Él somos y para Él somos. Y lo que hacemos es para la gloria de Él. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. A veces
podemos tropezar con esto. ¿Para qué murió Cristo? Es más, si nos abordan ahora, al salir de aquí, y nos dicen, oye, sé que eres cristiano. Es más, estaba en la iglesia y vi que te vi, me asomé por ahí, te vi cantando. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió? ¿Ah? Para salvarnos, exactamente. Y al salvarnos hizo algo maravilloso. Nos convirtió en su, en propietario de nosotros. Somos de su propiedad. Por eso él dice que él no deja que se pierda oveja alguna. Si no somos sus ovejas y oímos su voz y le seguimos, oyendo su voz y le seguimos, él nos arrebatará de la condenación. Nos garantiza una eternidad con él. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor es de aquellos que murieron y serán resucitados, pero también es Señor de nosotros. Ahora, ¿qué implica esto? Si es Señor de los que mueren como de los que viven, ¿será que tiene que ser la muerte literal para ser de Él? En Romanos 12 nos habla de antes de la muerte física, alguien tiene que morir. No es la idea que muramos ya físicamente hasta que el Señor cumpla todos los planes que tiene con nosotros. Pero resulta que antes de eso, alguien tiene que morir y nos lo dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, aquí le habla a los creyentes, hermanos en Cristo Jesús. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Antes de ir a la siguiente imagen, vamos a reposar aquí un rato. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, haciendo alusión no solo a lo que Cristo hizo en la cruz, él se presentó como sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sino que como una analogía, como un prototipo, como un modelo de lo que iba a ocurrir en el tabernáculo y luego en el templo se presentaban animalitos vivos, estaban vivos en el momento del sacrificio. Y así como estos animalitos, y en términos mucho más profundos superior, como el único sacrificio completamente consciente y voluntario, porque los animalitos no lo hacían consciente, voluntario y gozosamente, Jesucristo se presentó vivo para ser llevado a la cruz y morir allí. O sea, el sacrificio es que alguien vivo se presenta para terminar muerto. Alguien tiene que morir. Y cuando nos dice a nosotros, ustedes, por las misericordias de Dios, las que ha tenido en todos nosotros, por favor, presenten vuestros seres, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, consagrado al Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Háganlo conscientemente, como una forma de rendirle tributo al Señor. Y cuando muere alguien que es mi vieja naturaleza, estoy competente para el versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado. Ah, es que esta muerte me lleva a una transformación. Como le ocurrió a Cristo, muere en la cruz y luego de 3 días resucita con un cuerpo glorificado, con la capacidad sobrenatural de ascender a los cielos, para estar a la diestra del Padre, a estar allá en el tercer cielo donde está el Señor, justo al lado derecho del Padre. Y así, cuando hemos sido renovados en nuestra mente, nuestro entendimiento, podemos comprobar y disfrutar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben quién tiene que morir? Nuestra vieja naturaleza. Tenemos que entregarla conscientemente, con arrepentimiento, porque cuando nosotros
Entregamos nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra vieja naturaleza cuando reconociendo que hemos pecado y necesitamos salvación, honrando lo que de hecho nos decía Gabriela, ¿no? Que el Señor Jesucristo vino para salvarnos, pero somos salvos porque reconocemos que tiene que morir nuestra vieja naturaleza. Entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Se renueva nuestra forma de pensar. Lo que antes veíamos como bueno, ya lo vemos como malo. Lo que antes era aceptable, ahora lo vemos como inadecuado. Lo que antes nos permitíamos, ahora nosotros mismos no nos lo permitimos. Decimos no, así no, ya no, se acabó, punto final. Iniciamos el reinicio, el gran reseteo, pero el correcto, el reseteo de nuestra alma. El verdadero reseteo necesario, iniciar nuevamente. En ese sentido, comprendiendo esto, hemos llevado de forma consciente a morir a nuestra vieja naturaleza o nuestra vieja naturaleza todavía la tenemos viva. Somos cristianos que decimos, no voy a cambiar, voy a ceder en algunas cosas, voy a negociar contigo, Señor, porque yo creo que ya puedo hasta incluso tener una buena relación contigo, porque mira que ya no fumo, no me embriago. Cuando estoy medio ahí, entre 3 y 2, me detengo, ya no tomo. ¿Es eso suficiente? No. Esa es una vieja naturaleza que se abstiene de actos, pero que no ha nacido de nuevo. Los ateos pueden dejar el alcohol. Los ateos pueden dejar de engañar a sus esposas o a sus esposos. Los ateos pueden ser más honestos, pero han decidido morir su vida naturaleza renunciando a todo. Jesús quería que el joven rico fuera pobre, no, que naciera como una nueva criatura, que dijera, no dependo del dinero. Véndelo todo y dalo a los pobres, para poner de manifiesto que él estaba dispuesto a cumplir los mandamientos, pero no a nacer de nuevo. Y por eso él se fue, porque él estaba dispuesto a cumplir mandatos para gozar con el favor de Dios, para gozar del favor de Dios, pero no estaba dispuesto a morir a lo que a él lo hacía tener una identidad. Morir a nuestra identidad. ¿Qué es lo que a mí me hace persona? ¿Estás dispuesto a entregarlo? Pedro, ¿estás dispuesto a dejar la barca? Mateo, ¿estás dispuesto a dejar de ser recaudador de impuestos? Pablo, ¿estás dispuesto a ser el Saulo de Tarso? Bueno, todavía no le decía Pablo, ¿no? Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? ¿Estás dispuesto a dejar de perseguirme para ahora anunciarme? Cambiar tu naturaleza por completo para que tu lenguaje, tus acciones, tus pensamientos, tu vida sea completamente diferente. ¿Estás dispuesto a morir al pasado de dolor, de deleites, de angustias, aspiraciones, para tener una nueva vida? Eso es morir. Lo rico de esto es que con morir también mueren nuestros pesares y también nuestros afanes, porque el Señor ahora nos dará un nuevo deleite, un nuevo impulso, una nueva visión de las cosas, y eso es entender la buena voluntad, comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando habla de sacrificio, de todas maneras vamos a confirmar bien esto, desmenuzarlo en el original griego, antiguo. Sacrificio, el término es sucia o sucia, bueno, sucia. Sacrificio, perdón mi mal griego antiguo porque de aquí no digo más nada. No sé, no domino el lenguaje. Sucia es sacrificio, el acto o la víctima. Sacrificio es el acto de sacrificar o también se le llama a quien es sacrificado. En este caso habla de nosotros, llevando en un acto racional nuestra vieja naturaleza a morir. Literalmente o figuradamente. El término se deriva de su, que significa matar. Cuando voy a los pies de Cristo, tengo que estar dispuesto a que algo, lo que Dios me pide, muera. El Señor, cuando le pidió a Abraham su hijo, le pidió a Isaac, fue una gran prueba de fe. ¿Estás dispuesto que lo que has anhelado muera?
que deje de latir lo que para ti te da alegría en un viaje que es, obviamente, no hay que ver la película que de hecho la vimos, la de su único hijo, sino leyendo las escrituras. Cuando leí esa escritura y supe que él estuvo varios días, supe que fue el viaje de ida más torturante que podía tener él en toda su vida. Y si hubiera muerto Isaac, hubiera sido la vuelta más dolorosa. Y estoy seguro que la mente de Abraham estaba repleta no solo del dolor de perder a su hijo y regresar sin él, sino el dolor que iba a producir en Sara cuando preguntara, ¿y mi hijo? Y muchas veces por el dolor dejamos de creerle al Señor. Mas cuando creemos en el Señor por la fe, como Abraham, sabemos que Él puede levantar lo que Él quiera levantar, rehacer lo que quiera rehacer, darles segundo aliento a lo que Él le quiere dar aliento. Pero para eso tengo que estar dispuesto a el paso doloroso. Y muchos son cristianos hasta que le toca el gran sacrificio. Recuerdo una ocasión hablando con un artista. Era un artista que siempre mostraba sus fotos, andaba con su libro de fotos por todos lados. Y él leía este pasaje y me decía, yo soy Abraham, yo estoy dispuesto a no ver más nunca a mis hijos, porque tenía hijos en otro país y decía, algún día los voy a volver a ver. Si es por el Señor, si el Señor me dice, nunca más veré a mis hijos. Y el Espíritu Santo me mostró algo y le hice la pregunta, ¿y estarías dispuesto a darme ese álbum de tus fotos, de tus obras de teatro, de tus presentaciones, de tus cantos? Vamos a destruirlo, vamos a quemarlo. Y me dice, eso no. Fue muy doloroso porque estaba dispuesto a no ver a sus hijos, pero no a desaparecer sus logros, sus fotos. No era Abraham. No estaba dispuesto a entregar sus glorias en fotografías. Si el Señor le pedía eso, evidentemente él prefería recoger las toldas y decir, hasta aquí se dirigió y aquí concluye, punto final, en mi andar con el Señor. Esa era su riqueza y no estaba dispuesta a perderla como el joven rico. No estuvo dispuesto a perder sus tesoros. Obviamente, para que no se asusten, esta no es la iglesia de Jim Jones y esta no es Guyana donde a todos nos vamos a tomar cianuro en un Kool-Aid y vamos a morir. No es eso. Porque saben la historia de Jim Jones en Guyana que mueren unas 900 personas más o menos porque les había dado la visión de que tenían que suicidarse y matar a sus hijos con un veneno que los quemaba por dentro, con mucho dolor. No, obviamente no es necesario, obviamente, una muerte física. No es que estamos vendiendo la idea de que vamos a morir. No es necesariamente, pero cuidado, necesariamente no es que hay que morir. Posiblemente sí. Porque esta misma palabra nos dice, este mismo capítulo, cómo debemos vivir. El Señor dice, muere a tu vieja naturaleza para que ahora vivas conforme a lo que sigue diciendo Romanos 12. Vamos a seguir en Romanos 12, pero a leer más adelante, versículos 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, sean nuevas criaturas y tal vez en su antigua naturaleza había cosas que ya las hacían. Conozco personas que sin creer en Cristo, sin darle su vida a Cristo, es más, siendo ateos, agnósticos, satánicos, posiblemente practican la hospitalidad. Les gusta tener a sus amigos e invitarlos a dormir. Y si tienen hambre, les dan de comer. Pero son capaces de amar sin fingimiento, amar puramente a todos, no amar solamente a los que me aman, amar a los que me odian, a los que me han atacado, a los que han vituperado contra mí, orar por ellos.
He orado esta semana por esa persona que me maltrató. Sí, por supuesto, para bendecirla, para desearle lo mejor, para que crezca. Ese es el amor sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Tal vez había cosas que antes de morir a mi vieja naturaleza no me gustaban. No me gustaba que a los niños los raptaran para usarlos como juguetes sexuales o como banco de órganos o como trabajadores de una mina o como trabajadores en Oriente de una fábrica de dispositivos electrónicos. Pero sí me gustaba, por ejemplo, mentir. No, aborrezco todo lo que es malo, porque tengo una nueva naturaleza y todo lo que identifico como malo, ya lo rechazo. No, no lo quiero hacer. Mi nueva naturaleza aborrece todo lo que es malo. En el pasado mentía, sí, que me libré de problemas en el momento, que actualmente digo la verdad y cierro los ojos. Sí, digo la verdad y cierro los ojos, así como lo que cuando se porta mal y espera que le den, ¿verdad? En la cabeza, así como las mascotitas. Así, así, ¿por qué? Porque aborrezco la mentira. Y estamos hablando, no estoy hablando en términos particulares, en lo que comenzamos a aborrecer cuando tenemos una nueva naturaleza. Seguimos lo bueno, nos amamos los unos a los otros. O sea, hay una serie de requisitos que son cómodos, agradables, gozosos para aquellos que han muerto a su vieja naturaleza. Si aquí hay algún punto que me ha sonado difícil es porque mi vieja naturaleza no ha muerto, está o muy bien guardada o en una agonía cuidadosa. ¿Saben que a veces nosotros somos como esos enfermeros bien fervorosos de los que están convalecientes? Yo admiro a esos enfermeros, esas enfermeras que están ahí, los doctores también, que está la persona a punto de morir y están pendientes en cada minuto, cada segundo. Pero haciendo una comparación no correcta, a veces nosotros somos mejores que los más devotos enfermeros, enfermeras, auxiliares de salud, doctores, cuidando a nuestra vieja naturaleza, que no muera, que se mantenga viva, para que los sábados en la noche, así como los viernes también, hoy es viernes, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Y no veo cuando se acaba esta reunión para escabullirme, para irme a hacer lo que no debo hacer. Cuando nazco de nuevo, ninguno de estos puntos me hace ruido. ¿La pereza me gobierna o soy diligente? ¿Soy fervoroso en la oración por los enemigos o no? Es más, ser selectivo en la oración es una evidencia de mi antigua naturaleza. ¿Cómo oraba el que no había nacido de nuevo? Bendice a mis hijos, bendice a mi padre, bendíceme mi trabajo. Y bendice, ay, no sé qué está pasando, ese no lo bendigas, porque es malo. Bendice a quienes te maldicen. Haz el bien a quien te hace el mal. Es más, no te canses de hacer el bien. Si amonesta, amonesta con amor. Si exhorta, con esperanza y amor también. ¿Qué me está haciendo ruedo aquí? Cuando hay que compartir para la necesidad de los santos, ¿estoy gozoso? O cuando dicen los niños jugando, ay, Dios mío, ¿cuánto me va a costar eso? Cuando dicen, vino bebé nuevo, la canastita, ay, ya la vida, pero es que en esta familia nada más que nacen bebés para andar haciendo canastitas. ¿Hasta cuándo tanto bebé? Si eso me hace ruido, cuidado, está mi vieja naturaleza. Cuando en el compartir con los hermanos, me entero que hoy, es más, hoy tenemos mini vigilia. ¿Qué sintieron? Hoy tenemos mini vigilia y nos vamos más tarde. ¿Qué sintieron? El bostezo contenido, ay, con lo buena que está la película. O, sí, qué bueno, quiero estar ahí. Vamos a hacer salvedades si alguien no puede por razones de fuerza mayor, pero en su corazón está, ¿cuándo no tendré ese problema de fuerza mayor? Muy bien, muy bien.
Me da escalofríos cuando viene Navidad en familia. Ay, Dios mío, ¿ahora qué me van a poner a hacer? Cuando cada vez que abro el WhatsApp hay alguien que pide oración por otro, me da malestar. Hoy estamos a final de mes, hay algo que no me suena a final de... No, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que no me suena que hoy es 28, 29? Ay, que viene el primero, los primeros días del mes y me da migraña, porque en los primeros del día del mes, 3 días del mes, ¿qué se le ocurrió a esta iglesia? Ayuno. Yo voy a ver qué invento. ¿Será que saco la cita médica para esos días para que el doctor me diga, tiene que comer bien antes de la cita, gloria a Dios? Esos son resabios de nuestra vieja naturaleza a las que tenemos que morir. Vamos a Colosenses 3 y vamos a ver, profundizar en qué es esto de morir. Colosenses 3, versículo 5. Haced pues morir, o mejor dicho, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No somos la iglesia de Jim Jones, jamás vamos a pensar en algo así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría, ¿por qué la avaricia es idolatría? El amor al dinero. Primero el dinero. Hay cristianos que son tan avariciosos, no quieren perder nada y son tan codiciosos queriendo tener más que se congregan en iglesias del evangelio de la prosperidad, donde voy a esa iglesia para hacer pactos para que el Señor me multiplique. Sí, hay iglesias diseñadas para los codiciosos. Hay iglesias diseñadas para aquellos que dicen, yo quiero vivir en fornicación, quiero vivir en impureza, quiero ver pornografía, quiero embriagarme. Así que me voy a buscar una iglesia permisiva. El evangelio de no juzgues. Dios te ama aunque nunca te arrepientes. Es más, te va a salvar aunque nunca te arrepientes, lo que es falso. Si no me arrepiento, no soy el Señor. Recuerden que el requisito es limpiarse, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. El gran chasco de muchos serán, yo recibí a Cristo y hice la oración. ¿Y por qué el Señor me dice, nunca os conocí, hacedores de maldad? Porque nunca te arrepentiste. Pero ya entendemos esto, que tiene que morir en nosotros, pero vamos a irnos más extremos, porque le dije que no necesariamente tenemos que morir, pero ¿y si se presentara la necesidad de la muerte física? Esta es la parte no agradable y es donde ahora digo, cierro los ojos y que esto pase rápido. ¿Y si se presentara la necesidad de la muerte física? Filipenses 1, alguien que estaba cerca de su muerte dijo, porque no es lo mismo ahora mismo, le voy a decir, estoy en una situación cómoda, estamos en una situación cómoda, porque a nosotros no se nos está amenazando de muerte por venir acá, por tener una Biblia en casa o bajo el brazo, por escuchar música cristiana. Pero quien escribió esto no estaba en esa condición. Yo puedo decir, para mí morir es Cristo, porque no estoy en peligro, pero debo prepararme porque, ¿y si llegara a pasar? Pues alguien que sí sabía que iba a pasar, dijo, Pablo, Filipenses 1, 19 al 21, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba preso, recuerden, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba tan sintonizado en exaltar a Cristo, que él lo que quería era que Cristo fuera magnificado, ya sea a través de su vida
o por medio de la muerte. Cristo glorificó al Padre en su vida y en su muerte. Cristo, sabiendo que iba a morir, aprovechó el tiempo para, en su lapso, en su ministerio no muy extenso, pero muy impactante y que ha prevalecido por siglos hasta lo último, hasta que el evangelio llega hasta lo último de la tierra, exaltó y glorificó y magnificó al Padre. Y con su muerte magnificó al Padre cuando incluso le dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen, consumado es, y al final de cuentas no pecó en la cruz. Ahora nosotros estamos llamados a glorificar y magnificar al Hijo con nuestra vida aquí, y para magnificar al Hijo aquí tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. ¿Para qué morir a nuestra vieja naturaleza? Para magnificar al Padre, para magnificar al Hijo, para glorificar y magnificar al Espíritu Santo. Para eso tenemos que ser nuevas criaturas, que se note que Cristo está en nosotros y que no solo eso, que es efectivo. Por nuestra vida, Cristo se manifiesta como efectivo. Hay santidad en nosotros, hay verdad, hay celo por lo sacro, por lo correcto, hay valentía o no. Mientras estamos vivos, glorificamos y magnificamos a nuestro Señor con una vida de testimonio, pero también con nuestra muerte. Sé que no fui yo cuando, por medio del pánico que le tenía a la muerte, porque si algo que yo siempre le tuve pánico hasta que Cristo me sanó de eso, fue el resultado o las palabras que dije en un clamor. Yo le clamaba al Señor después que me sanó del miedo a la muerte, porque me sanó del miedo a la muerte para siempre. Después un día le decía, Señor, estaba orando por mi muerte. Y el Espíritu Santo puso estas palabras y espero ver, o sea, espero que los demás lo vean, porque no sé si mi muerte va a ser fulminante o agónica, así que si voy a poder ver o no, pero que otros sí vean algo. Yo le dije, Señor, y esto fue guiado por Espíritu Santo, quiero que mi muerte sea útil para ti. Quiero que mi muerte te sirva. Cuando dije eso, de ese no fui yo. Fue el Espíritu Santo, pero ¿saben qué? No solo me puso a decirlo como si fuera un personaje de teatro o de cine, me convenció. Y algo que le digo, Señor, yo creo que mi muerte sea útil para ti. Que mi vida sea útil, pero que mi muerte también sea útil. Y si por mi muerte más almas se ganan que por mi vida, lo único que no lo voy a ver, pero que los otros lo disfruten sí. Y por eso fue que Pablo había leído hasta el versículo, perdonen, no sé hasta dónde, hasta el 20. Con esta convicción Pablo dijo, ah, sí, claro, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él no lo decía morir terrenalmente, a sus viejas pasiones. Estaba dispuesto por su Salvador a darlo todo. Pero eso solo es posible cuando el Espíritu me convence. Usted le tiene miedo a la muerte, esta es solución maravillosa. Si usted todavía cuando le hablan de la muerte se deprime, se angustia, clámele al Señor. En nosotros no está, no es fácil. Clámele al Señor. Con lágrimas así, llorando abundantemente, le decía, Señor, este versículo me confrontó. Cuando lo leí hace años, hace unos 15, 20 años, no me acuerdo cuándo fue exactamente. No, 20 años no, yo no tengo 20 años de vida cristiana todavía. Estoy en eso. Cuando leí este versículo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, le confesé, eso no va conmigo. Le tengo pánico a la muerte. Y le dije, Señor, no puede ser, no puede ser. Y el Señor me quitó el pánico a la muerte. Sí lo puede hacer. Y tiempo después, en otro momento, le dije, Señor, que mi muerte te sirva. ¿Y sabe por qué? Sobre todo porque estaba agradecido porque le había quitado a mi corazón el pánico más grande de todos, perecer. Versículos 22 al 24.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para quedar en la carne es más necesario, pero quedar en la carne, perdón, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta debe ser como la gran dicotomía, como, Señor, el gran dilema en mi vida. ¿Me voy ya para estar pleno contigo o me quedo aquí para glorificarte a ti? ¿Qué tan transformado en su vieja naturaleza estaba Pablo? Recuerden Pablo cómo avasallaba a los suyos, llevando a la cárcel y a otros a la muerte. El que consintió y celebró la muerte de Esteban, porque dijo, muerto, el victorioso soy yo, que consentí su muerte, ahora se revierte, porque muere esa naturaleza donde la muerte era derrota. Para Saulo de Tarso, ahora Pablo, la muerte era derrota. Y él en su mente entenebrecida, en su vieja naturaleza, creyó que había derrotado a Esteban cuando lo hizo morir. Yo gané, tú perdiste, tú estás muerto, yo estoy vivo. Es transformado y ahora dice, no, morir en Cristo es la ganancia. El que ganó ese día no fue Saulo de Tarso, fue Esteban. Y por eso murió con gozo. ¿Cómo? Y aquí no es para vivir con sufrimiento lo que va a hacer, sino con alegría, con esperanza, venciendo el mayor temor de todos, que él dijo, morir es ganancia. Y si no es el temor número uno, es el número dos. Porque en una encuesta que hicieron en Estados Unidos, eso lo contaba un comediante, pero puede ser verdad. Para los norteamericanos, el temor número uno era hablar en público y el número dos era estar en un sepelio. Y decía, entonces, para el norteamericano común es mejor hablar, perdón, estar muerto que hablar en el discurso del sepelio. O sea, esos son los absurdos a veces que tenemos, pero independientemente de eso, el morir es un gran temor. El Señor cómo nos renueva el entendimiento y nos va haciendo libre de los pánicos. ¿Qué es lo que nos da a nosotros los pánicos? Cada pánico es una atadura, es una angustia. ¿Cómo nos aterran a nosotros con películas que no debemos ver? El cine de terror, ¿cómo nos aterra a nosotros? ¿Cómo nos destruye? Con la muerte. El aro de destino final. Dale a cualquiera de estas películas que no recomiendo, pero menciona. ¿Cómo se vence? Llevando a la muerte a la gente. Halloween, Viernes 13. ¿Cómo se vence? Vamos a matar porque la muerte es derrota. Y Pablo, libre de todo esto porque tiene una visión sobrenatural, dice, no, es ganancia, pero en Cristo. En Cristo. Así que este punto que podría decir, ay, ahora van a hablar algo que me da miedo, debe ser liberado. En Cristo es victoria. Versículos 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Ya el Señor le había mostrado, sí, vas a morir por mi causa, pero todavía no. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Miren el corazón tan transformado cuando uno nace de nuevo, cuando muere la vieja naturaleza. ¿Por qué no quiere morir? ¿Por qué quiero vivir para mi gozo? Él decía, no, yo quiero vivir para el gozo de ustedes. Para mí vivir es Cristo y es bueno para ustedes. Para mí morir es bueno, pero vivir es bueno para ustedes. Y porque los amo, quiero seguir vivo. Quiero seguir vivo porque los amo. Entonces en la balanza, no le tengo miedo a la muerte, pero sí, ¿por qué quiero seguir vivo? ¿Saben por qué? Por lo menos, y yo sé que todos compartimos esto. ¿Por qué todos los que comprendemos esta verdad queremos seguir vivos? Yo tengo nombres en mi cabeza por los que yo quiero seguir vivo. Y ustedes también tienen nombres en su cabeza. Esas personas por las que oraron el jueves. ¿Se acuerdan que en el momento de intercesión les dije,
Abran sus labios, digan, clamen. Si en ese momento pueden tener micrófonos cerrados, más ténganlo cerrado porque si no se iba a confundir la transmisión. Pero si oraron por Margarito, por Petronilo, por Petunio, por toda esta gente, perfecto. Ya nosotros estamos vivos, es para luchar por otros. Para eso es nuestra vida. Estamos aquí para magnificar al Señor, llevando almas, salvando gente. Yo quiero seguir vivo porque quiero ver a otros, incluyendo dentro de esa lista personas que quiero un día que me digan, el Señor es mi Salvador. Qué alegría con eso. Y en esto no me destaco porque sé que es lo que sienten todos aquí. Por eso los jueces de intercesión hay peticiones por la salvación de personas. Sigan así, sigamos así, luchando por ellos. ¿Es necesaria la muerte para nacer de nuevo? Sí, es necesario morir para nacer de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 4. A veces no queremos morir a nuestra vieja naturaleza. No, 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 yo no quiero dejar de ser lo que soy. Más bien, ¿qué dice 2 Corintios 4, el 11 al 12? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte de nuestra vieja naturaleza va a manifestar la que Cristo nos quiere dar. Sí, voy a decir, voy a llegar a ese momento donde como que siempre digo lo mismo, pero ahora adaptado a este tema. Es más, yo creo que algunos sabrán. Miren por quién vale la pena morir a su vieja naturaleza. Ahí lo tienen cerquita, ¿verdad? Tal vez está en el regazo ahora mismo. Sí, está en el regazo de Celia, ¿no? Por quién vale la pena morir la vieja naturaleza. Y aquí tiene que mirar a los lados y hacia atrás tiene ahí a las personas. ¿Por quién vale morir a la vieja naturaleza pecaminosa? Ahora mismo, Jaime y Catherine solamente tienen que ver al lado, ¿verdad? ¿Por quién vale la pena morir a la vieja naturaleza? Yolanda mira atrás y ve acá y se acuerda también de toda la otra prole por la que vale la pena morir, ¿sí o no? Confío que así será el caso de Gabriela y Layo, ¿verdad? Debo morir a mi vieja naturaleza por ella para poder brindarle más. O Gabriela a Layo y a sus padres, a sus madres también. Que Guillermo diga, ¿por quién vale la pena morir a mi vieja naturaleza? Y está manejando el sonido, que es su hija que está aquí al frente. Sus otros hijos. Ni hablar de Eric. ¿Por quién vale la pena? Tienes nombres por el que vale morir a la vieja naturaleza. Hijos, vale morir a la vieja naturaleza, jóvenes que están aquí, mueran a su forma de ser la anterior, para que nazca la identidad de Cristo. Es más, estamos en septiembre, todavía hay un regalo maravilloso que le pueden hacer el Día de la Madre, prepárenlo desde ya. Les pongo esta aspiración. Regálenle a su mamá el 8 de diciembre. Si le lo adelantan desde antes, bueno, no hay problema. Si se lo adelantan desde antes, entonces el 8 de diciembre mándale una foto de mire lo que te regalé hace un tiempo atrás. Pero de aquí antes del 8 de diciembre, regálenle una nueva identidad. Regálenle a su madre la identidad de Cristo. ¿Qué les parece este desafío? ¿Me tengo que esperar hasta el 8 de diciembre? No, pueden regalárselo mañana. Si mañana aquí, ya murieron a su vieja naturaleza, tómense una foto y díganle el 8 de diciembre, mamá, aquí está, ¿ve? Para que sepas. ¿Y lo has disfrutado? Sí, hijo, sí, hija. Bueno, como es una mamá, va a decir, sí, porque las mujeres hablan así, ¿no? Bien, regálenle eso a sus madres, a sus padres. Aspiren a eso. Regalo de amor. Mueran a su vieja naturaleza. Y después le digan, esto que estás disfrutando es porque morí a lo que era por amor a ti y por amor a Dios.
¿Es necesaria la muerte? Sí, pero también ¿de qué más? Es necesaria la muerte de nuestra vieja naturaleza para la resurrección. Aquí hay algo para nosotros. Es que todo por los demás. Es bueno que yo me ame a mí mismo. Sí, tengo que amarme a mí de forma correcta. Segunda de Corintios 4 nuevamente. ¿Por qué tengo que morir a mi vieja naturaleza? Para ver resurrección y eternidad con el Señor. Todos queremos vida eterna, sin condenación, pues tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Segunda de Corintios 4, del 13 al 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y en medio de todas estas palabras maravillosas, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, el mismo Señor, la Trinidad, actúa ahí para resurrección, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero esto se ocurre si muero primero. Si muere mi vieja identidad que le gusta lo que no quiere Dios. Es necesario morir a nuestra vieja naturaleza para resucitar en Cristo. No seamos aquellos que cuando resucitemos nos dimos cuenta que nunca fuimos del Señor y Él nos diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Que no escuchemos esa palabra, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y sería muy triste que nosotros que conocimos la obra que Cristo hizo mediante estas lecturas, escuchemos del mismo que murió por nosotros esas palabras. Nunca os conocí. ¿Por qué? Por ser hacedores de maldad, por no haberse arrepentido, por no haber querido morir. Reflexión final. ¿Qué podemos decir a esto? Morir es ganancia. No solo morir físicamente, sino la muerte primera. Aquí, nuestra vieja naturaleza. ¿Que nos ha causado dolores de cabeza a la vieja naturaleza? Sí. ¿Cuántas lágrimas nos ha causado a nosotros? ¿Cuántas lágrimas le hemos causado a otros? ¿Cuántos peligros nos ha buscado? Y si no vencemos la vieja naturaleza, si hoy no vencemos la vieja naturaleza, nos puede producir hasta una tragedia. Quienes ahora mismo han anidado pensamientos o acciones peligrosas por su vieja naturaleza, mueran hoy a esa vieja naturaleza. Quien en su mente ha tenido la destrucción suya o de otros, muera la vieja naturaleza. No le haga eso al Señor, su Salvador. No le haga eso a los suyos. No se haga eso a sí mismo. Hoy es el momento de morir a esa naturaleza que odia, resiente, quiere vengarse, quiere autoflagelarse, quiere renunciar, quiere arrojarse a los deleites de la carne y no sumergirse en los deleites del Espíritu. Es tiempo de darle muerte por Cristo, morir por Cristo a nuestra vieja naturaleza. No nos hagamos esto de persistir en seguir siendo los mismos. Tenemos que morir a la vieja naturaleza. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Necesitamos escuchar toda esta palabra hoy para tomar decisiones hoy. Cuando tú nos dices, sean diligentes, es en todo. En lo espiritual tenemos que ser más que diligentes, instantáneos, inmediatos. No dejar para un minuto después. Es más, hagamos esto como decisión. No para ahora, cuando llegue a casa, ya. Vamos a morir a nuestra vieja naturaleza ya.
para que conforme a esa nueva naturaleza que tú nos das, comprobemos tu buena voluntad, agradable, perfecta, una voluntad que no solo nos hará disfrutar, tener el gozo de la salvación, sino ser instrumento de salvación para otros, para que mientras que estemos aquí, magnifiquemos tu nombre y con nuestra muerte, magnifiquemos tu nombre. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado hoy, pero ya, es tiempo de decidir, es ya. Morir a nuestra vieja naturaleza tiene que ser ya. Ya nunca más. Se acabó el rencor, se acabó la impureza, se acabó la burla, se acabó la injusticia, se acabó la palabra desproporcionada, se acabó el golpe, se acabó la ofensa. Porque quien es de Cristo ya no practica el pecado. Es limpiado por su palabra y por su espíritu. Tú mismo lo dices, Señor. Es tiempo de decir, se acabó. Este es el fin. Tenemos que decidir y sostenernos en el fin. Este es el fin de todo mal en mí. Entreguémonos. Invito a todos, entreguémonos como sacrificio vivo delante del Señor para que Él le dé muerte a nuestra naturaleza y ya no sea yo quien vive, sino tú viviendo en mí, habitando y siendo soberano en mí. Es el día de tomar la decisión perfecta para que procedamos como tú nos mandas, siendo tú el camino, para que no renunciemos jamás ni por un minuto a la verdad que eres tú y para que con tu aliento de vida nazcamos de nuevo y seamos insertos para siempre en tu rebaño, no seamos arrebatados por el enemigo y tú nos des vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra. Démosle la gracia, Señor, gracias, porque tu palabra es fulminante, definitiva y requiere decisiones drásticas ya. Es la hora, el minuto, el segundo de morir a nuestra vieja naturaleza y aprender a caminar contigo, nuestro buen pastor, con quien nunca nada nos faltará. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque en este caminar andaremos por valle, sombra y muerte, pero tu vara y tu callado está con nosotros. Tú nos infundirás aliento hasta el final contigo. Bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.